Pero yo te quiero hablar del fantasma detrás de la corrida del dólar. De lo que no se habla, de lo que no se ve. Detrás de la corrida del dólar no solamente está la pérdida del valor del peso, detrás de la corrida del dólar no solo está la percepción real de que cada día somos un poco más y más pobres. Detrás de la corrida, que hoy amainó, pero yo no sé si continúa, no solo aparecen, por supuesto, el aumento de la inflación. Viste que el impacto es un poco retardado, pero tarde o temprano llega. Vamos a ver cuál va a ser la inflación de este mes, del mes pasado, perdón. Los precios, la caída del consumo, el incremento de la pobreza y la indigencia. Detrás de la corrida del dólar hay algo más grave y profundo todavía, algo que no se mide, que no está en una planilla de Excel, que tiene que ver con la política y el humor político y la psicología política y el inconsciente colectivo. Es un fantasma que apareció por primera vez hace muchos años con la renuncia anticipada de Raúl Alfonsín en 1989. Es un fantasma que se acrecentó con la caída de Fernando de la Rúa, simbolizada en su salida en el helicóptero desde la terraza de la Casa Rosada. Bueno, todavía, si vos mirás los memes y mirás las redes sociales, la simbología del helicóptero es: ponés un helicóptero en la Argentina y todo el mundo sabe de qué se trata. Es un fantasma que encierra una sospecha, un temor o llamale una, entre comillas, maldición política. La teoría, escrita a veces, pero la mayoría de las veces no escrita, de que ningún gobierno que no sea peronista puede domar el potro llamado Argentina sin caerse o mancarse detrás de la meta final. ¿Estás entendiendo lo que te digo? Espero que sí. O para ponerlo en otras palabras, para que lo entiendan más todavía si no soy suficientemente claro. La peligrosa, a mí me sigue pareciendo peligrosa, idea de que solo los gobiernos con presidentes peronistas o con apoyo del peronismo, como el de Carlos Menem, Néstor Kirchner o Cristina Fernández, son capaces de terminar su mandato en tiempo y forma. No es necesario que te diga por qué, entre otras cosas por el apoyo de los sindicatos, por la idea de sostenerse y aferrarse en el poder. De eso y de la vertiginosa dinámica de los problemas de la economía que empezaron a fin de año y sus consecuencias políticas. Yo a esta altura creo que hay consecuencias políticas serias, ese es el problema. Vamos a hablar con Rosendo Fraga en cuanto llegue. Porque Rosendo fue uno de los primeros que advirtió toda esta sucesión de cosas que vienen pasando desde abril, ponele. Desde el 25 de abril con la primera corrida cambiaria, ya venían pasando. Con información anticipada de cómo se estaba moviendo Estados Unidos y el mundo. Fue él el que nos dijo: cuidado que están anunciando tasas altas que va a hacer que Estados Unidos empiece a absorber los dólares de todo el mundo, de los fondos de inversión, también de la Argentina. Y ya sabemos, por supuesto, que Mauricio Macri no es Fernando de la Rúa. Lo digo porque está todo el mundo muy sensible, entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras, y yo lo voy a tener, por supuesto. Ya sabemos también que más allá de lo que haga Macri, de lo que está haciendo Macri, el presidente repite cada tanto, sin ir más lejos, hoy lo volvió a repetir, que no va a cambiar el rumbo de su política económica y que su gobierno va a cumplir las metas del déficit fiscal. Pero hay una pregunta que se hacen los que
manejarían el misterioso mercado y que todavía no tiene respuesta. Digo misterioso mercado, llegó Juan Luis Burr, me avisan cuando llegue, porque todo el mundo habla del mercado, ¿viste? Y nadie sabe qué es el mercado. ¿Qué sé yo? Son un conjunto de tipos, uno que aprieta un play y dice, mercados emergentes en Argentina, no, me tengo que ir de vacaciones en agosto, es el verano, el ferro agosto le dicen, ¿no? En Italia, me tengo que ir de vacaciones en agosto, así que quiero limpiar la cartera de inversores, por ahí ese también es el mercado. El mercado todavía no tiene respuesta a esta pregunta. ¿Cómo va a lograr el gobierno de Macri cumplir las metas sin un acuerdo político con las provincias, con los gobernadores peronistas racionales, como le dicen? ¿Cómo va a lograr la aprobación del próximo presupuesto sin el apoyo de la fuerza política que lidera, por ejemplo, Sergio Massa? O del bloque que integra Diego Bocio, acá presente, o sin el guiño del senador Miguel Ángel Pichetto. Para responder esta pregunta, que a mí me parece clave, está aquí Diego Bocio. De las afirmaciones que haga vamos a poder sacar conclusiones para el futuro inmediato. Diego Bocio, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Concretamente, le voy a preguntar. Porque yo digo, no, estamos dispuestos a ayudar. ¿Están dispuestos a ayudar en este momento complicado? ¿Cómo? ¿Y en qué sentido? ¿Y con qué concretamente? No conocemos el detalle del acuerdo con el FMI. Recién mañana el ministro Duhovne se presenta en el Congreso de la Nación a explicar los detalles de un acuerdo que evidentemente seguramente van a implicar una serie de medidas que hay que explicarlas. Perdón, vos sos mi ignorancia, ¿no fue publicado en ningún momento? Sí, pero una cosa es publicar los postulados y otra cosa es explicar cada una de las decisiones. Ah, pero está publicado el acuerdo, el texto. Luis, si yo le digo a usted que hay que rescatar las LEVACs, que hay que rescatar un bono que tiene el Banco Central no transferible, y no explico cómo. Si yo pongo un postulado del FMI, en el acuerdo con el FMI, que voy a utilizar 2.000 millones de dólares de los fondos de ANSES y no explico cómo. A los legisladores. Esto está en el acuerdo con el Fondo Claro, Monetario. 0,4 del PBI, claro. Entonces me parece que lo primero que hay que poner sobre la mesa es qué quiere el gobierno. Hay que buscar menos fotos, y hay que explicitar un programa económico y pensar menos en el corto plazo y pensar un poquito. Luis, lo invito, ¿el gobierno está pensando acá 6 meses? ¿A mí me pregunta? Sí. No tengo la menor idea. Yo lo veo que está pensando en el día a día. Lo que me planteo. Yo lo veo pensando en pequeñas medidas, a ver cómo hacemos para que mañana 2 centavos más, 2 centavos menos. No, entiendo. Entonces yo lo que planteo, Lo que Luis, me parece, perdón, sí. si usted me preguntó, yo voy a tratar de responderle. Lo que me parece es que en el medio de la corrida del dólar, está todo el mundo pensando en el dólar. Y si usted fuese gobierno, también estuviese pensando en el dólar. Yo lo que digo es, empezamos con un dólar de 19 el año. Hoy estamos en un dólar de casi 28.50, 29, 27.80, el valor que usted quiera. Ahora voy a hablar largo con usted, pero dígame, ¿usted cree que es...? Sí. Está bien. Yo entiendo, le anticipo, yo entiendo que mucho de la situación actual es responsabilidad del gobierno. Sí. Pero usted también reconoce que el mundo cambió y que es volátil y que hubo un lío importante. A ver, ¿no? una cosecha de las peores que tuvo la Argentina Sí. en los últimos años. Y esto no tiene la culpa ni de dólares, usted, ni Macri, ni nadie. la oferta de dólares. El mundo venía cambiando, se lo veníamos diciendo al gobierno. Yo lo que le quiero decir es lo siguiente. Yo he pagado muchos costos personales, y a usted le consta, y muchos dirigentes políticos que hemos dado muestras y testimonio de sentarnos a negociar cada una de las leyes que evidentemente creíamos que eran necesarias, convencidos para que la Argentina tenga un camino hacia el mundo de certeza, de no improvisación, de ordenar las cuentas externas. Y a usted le consta que muchos hemos pagado diferentes costos políticos. Nosotros estamos dispuestos a eso. Nosotros estamos dispuestos a trabajar en ese sentido. Lo que me parece es que el gobierno trabaja mucho para una foto y no trabaja con los programas económicos. Eso es lo que yo le digo. Ahora le seguimos. Entonces, cuando yo hablo, quiero conocer en profundidad el programa del FMI. No es solamente publicarlo, es trabajarlo. Cuando usted me dice, van a negociar el presupuesto, ¿usted sabe cuándo se tiene que presentar el presupuesto? ¿Cuándo? El 15 de septiembre de todos los años. Bueno, 15 de septiembre, nos 3 falta meses. tanto, ¿eh? Pero la responsabilidad de presentación del presupuesto es del Ejecutivo. Ahora le seguimos, ahora le seguimos. Está bien.
Si vos querías saber, todavía no vas a poder entender. Hay que leer también, no es que hay que desconfiar de Bosio, pero hay que leer el subtexto de lo que dice un muy interesante representante de la oposición. Y luego está el hoy, la incertidumbre, la desconfianza y los rumores. Hoy el dólar no subió, pero durante el fin de semana hubo rumores sobre nuevas medidas económicas de las más variadas especies. A mí, cuando hay demasiados rumores, me preocupa. Estos son algunos de ellos. Escuchá, te lo digo rapidito. Se viene el aumento del impuesto al viajero. Te lo digo en 2 segundos, ¿qué significa el impuesto al viajero? Que el pasaje ya tiene un impuesto, creo que del 5%. Ya tiene. Pero que se puede aumentar. Otro rumor, se viene un nuevo impuesto a las compras con tarjeta de créditos en el exterior. No necesito explicarte eso, ¿no? Pones la tarjeta, ¡pum! Un costo, un sobrecosto o un impuesto. Otro, el más inquietante y para mí el más delirante. Se viene la dolarización de la economía. Cuando venga Juan Luis Burr le voy a preguntar qué significa la dolarización de la economía. ¿Está viniendo, no, producción? Gracias. Otro rumor. Se interrumpe la promesa de seguir bajando las retenciones a la soja. Bueno, volvió para atrás, o no volvió para atrás, no existe. Todos estos rumores resultaron hasta ahora falsos. Y algunos, a mi entender, como el de la dolarización de la economía, ciertamente descabellados. ¿Te imaginás vos? Yo sé que todo el mundo piensa en dólar en la Argentina, ¿eh? Ahora, una cosa es pensar en dólar y otra cosa es dolarizar la economía. Lo único que se pudo confirmar en las últimas horas fue la licitación de nuevas letras del Tesoro, pero no en pesos, sino en dólares. ¿Con qué objetivo? A ver si te lo puedo explicar para que entienda todo el mundo. Y yo también, y usted también. A ver, Facundo, yo sé que vos estás en otra cosa, pero a ver si se entiende. No, yo te sigo. A ver, con la intención de que quienes están saliendo de las LEVACs y tienen pesos, un montón de pesos, no usen esos pesos para volver a comprar dólares en otra ventanilla físicos rápidamente, sino instrumentos dolarizados para cobrar a futuro. Espérame un segundito. ¿Lo expliqué más o menos bien, vos? Sí. ¿Se entendió? Gracias. Pues yo de economía no caso un fútbol, pero trato de leer y aprender. Pero a vos, que te importa y mucho, si el dólar ya alcanzó su techo, porque este es el problema. Cuando el dólar está en la tapa de los diarios y en las señales de noticias, pic, 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 es porque hay un ruido que excede a los fondos de inversión. A vos que te importa si el dólar ya alcanzó su techo y si las herramientas que tiene el presidente del Banco Central, Luis Caputo, son suficientes para contenerlo, te va a interesar también escuchar cuando venga a Juan Luis Burr. Él es un consultor de economía real, de la economía real. Te puede gustar o no, ideológicamente puedes estar de acuerdo o no, pero analiza la economía real. Una lista que maneja variables como el crecimiento, los números de la industria, el empleo, la recesión. Dicen, por ejemplo, que técnicamente todavía no hay recesión, pero vamos claramente hacia una recesión. Con él vamos a hablar dentro de un ratito, para que termine de ayudar a comprender si esto, como sostiene el gobierno, es una fuerte pero acotada tormenta pasajera o es un temporal de esos que arrancan casas de cuajo y terminan destrozando todos los que encuentran a su paso. Por supuesto que el humor social no es el mejor hoy, no solamente por el fútbol, por todo, por la economía, por la inflación, ni el humor de quienes critican desde siempre este gobierno, ni el humor de los que votaron a Macri y ahora están descontentos, y ni siquiera de los que lo bancan a morir. Y como siempre, estos últimos, como también lo veían los que bancaban a morir a otro gobierno, ven en la crítica o en las denuncias al oficialismo intenciones perversas. Ayer, sin ir más lejos, muchos se colgaron de una frase que dije en mi editorial, en La Cornisa, y que la sostengo, para dar rienda suelta a su prejuicio, porque cuando hay mal humor todo el mundo está lleno de prejuicios, de que cambié mi manera de pensar. Por supuesto, los que me conocen hace mucho tiempo ya me conocen, pero se ve que estos nuevos prejuiciosos me conocen poco.
Porque lo que hice fue una descripción basada en datos. Datos que puede ver todo el mundo. Ni siquiera fue apocalíptica, sino bastante lógica. Y tiene que ver con la comunicación, que es política. Le sugerí al gobierno que fuese más crudo y más realista. Que no siga repitiendo en esta especie de discurso demasiado optimista que ya estaremos mejor. Que reconozca por lo menos que de acá a los próximos meses se puede decir, no que lo peor ya pasó, sino que algo de lo peor, no sé si todo, está por venir. O que por lo menos se acerque a la narrativa de la gobernadora María Eugenia Vidal, quien reconoció en sus últimas declaraciones que atravesaremos, la estoy planteando textualmente, atravesaremos o vamos a atravesar momentos muy difíciles. Ni bien asumió Macri, alguien de su equipo de comunicación me contó muy risueño, está buenísima esta anécdota, es sencillita, que un ministro que no sabía nada de comunicación, le dijo, che, ¿vos sabés de comunicación? Le preguntó, che, ¿cómo podemos hacer para evitar que las denuncias de corrupción empiecen a aparecer en los diarios o que se empiecen a difundir malas noticias? Así le preguntó, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Entonces el especialista en comunicación, muy sencillito, le dijo, mira, es muy fácil. Para evitar las denuncias de corrupción, si son creíbles, lo mejor que podés hacer, y que pueden hacer todo el mundo, es no cometer actos de corrupción. Y otra cosa, para impedir que se produzcan malas noticias, lo más efectivo es que no sucedan. Que no haya malas noticias, que hagan las cosas bien y va a haber buenas noticias. Ah, y hablando de malas noticias, este fin de semana, por más que diga el doctor Singh que no, que ellos no, que no les pasaba nada, no sé qué te pasó a vos, pero yo me recontra amargué. Este fin de semana fue uno de los peores en cantidad y calidad de malas noticias, en lo que va de 2018. Yo obviamente leo todos los diarios, los diarios de papel, los portales. El domingo a la mañana hasta me daba miedo consultar los portales. Abrir los diarios de papel, ¿viste? Porque ya sabés lo que se te venía. Economía, fútbol, especialmente los diarios de papel del domingo. Yo leo por lo menos 4. Así me martirizo. Pero sin duda, la peor de todas fue también la más lógica y esperable. La derrota del seleccionado argentino ante Francia. La más triste y la más esperable. Para eso invitamos a Guillermo Poggi para que analice qué pasó y qué va a pasar. Porque ahora estamos tan preocupados por el dólar como por el futuro de, no sé si de San Paoli, pero de los técnicos y de un nuevo seleccionado. Guarda que Facundo tiene una información que incluye, hablando de contratos, viste que Bocio decía que todavía no se podía ver la letra chica del acuerdo del Fondo Monetario y sus consecuencias. Facundo Pastor tiene unos papeles importantes sobre el contrato de San Pablo y lo lamento, Poggi, para eso trabajamos nosotros. Está muy bien. Bueno, pero antes te quiero mostrar un compacto de lo que dijo ayer Ricardo Caluso Lombardi en La Cornisa. Es una especie de resumen de alguien que también metió mucho ruido en el proceso del seleccionado, ¿eh? Y tiene una teoría, mejor mirala y escuchala. Yo defiendo mucho al técnico, pero dejando de lado todos los errores que ¿A cometió. San Pablo y lo defendés? Sí, sí lo defiendo porque es la profesión... Perdón, independientemente de lo que pueda hacer o no, defendés un técnico que reivindica el libre albedrío, la no planificación, que le dice a un croata, que le hizo un croata cagón. La persona, la que le hizo un croata cagón. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que entró en una confusión muy grande. Yo sabía dónde se metía él, ¿eh? Sabía dónde se metía. Lo que pasa es que no pensó que era así. Y vos te cuento una cosa, hoy leí un artículo donde Tavares del 2002 hasta ahora estuvo siempre él. Y vos ves un artículo de 2006 de Argentina, que medianamente fue la época que empezó Messi a jugar en la selección, cambiaron 8 técnicos. Y los técnicos callan mucho porque después en off se enteran muchas cosas y en on no se dicen. Pero bueno, eso, lamentablemente el doble comando nos llevó a esto, porque el decir, bueno, vamos a armarlo nosotros. Dejar expuesto al técnico, dejarlo expuesto en una tribunita con un papelito manejándolo, que no se meta en la formación del equipo, que yo creo que todo arranca antes, en la previa,
Primero, la Pero, formación. Caruso, La formación de los 23. Arranca con los dirigentes. Arranca con Tapia diciendo que Sampaoli es el mejor del mundo. Bueno, pero en ese momento hubo mucha gente que dijo que sí. Bueno, pero es un problema nuestro, entonces. claro, Sí, claro. Somos todos los mejores del mundo. Yo te entiendo. Tapia diciendo que Sampaoli era el mejor del mundo. Sí. Angelici bancando haciéndole un contrato. No es es un contrato de un país rico el que le hicieron a Sampaoli. Yo no tengo problema, Sí. los contratos se respetan. Es un contrato de un país multimillonario el que le hicieron a Sampaoli. Pero lo quería Messi. Lo quería Messi. ¿Lo quería? Messi. Ahora la culpa la tiene Messi. Es que a los técnicos lo tiene que querer Messi, si no, no entran a la selección. No, eso no es cierto. Está Eso es bien, una- bueno, eso es lo que decís vos. Yo te digo lo que sé. ¿Y cómo sabes? Y porque yo hace 25 años soy técnico de fútbol y hace 35 que estoy en el fútbol y uno se entera de todo. Esto como que yo te voy a discutir a vos cómo sacás vos información de los periodistas. Bueno, una nueva teoría de Caruso Lombardi, que es una de las tantas, pero que tiene que ver con la información que va a dar Facundo Pastor. A ver qué dice Facundo Pastor. Espera que voy tachando. El plan de resistencia de Sampaoli. Sampaoli tiene un plan, lo hubiera aplicado con el... Tiene un No, plan, no. de veras. Tiene un plan que ahora te voy a mostrar cuando vos me des el ok. Y te voy a mostrar quién es el hombre que está detrás de la negociación jurídica de Sampaoli, de salida, de resistencia, de lo que sea. Hay un cerebro jurídico que Sampaoli tiene. Ok. Sampaoli de leyes no entiende nada, ¿Tenés ¿no? número del contrato también? Sí, sí. ¿Tenés No solo papeles? tengo números, sino, digo, esto te va a caer mal. Mirá que me empiezo lo a que ir, te aclaro me voy porque me tienen Lo que te harto, aclaro pero- es, no te enojes conmigo, pero lo que tuve que hacer fue especificar el contrato. Un contrato que se inició con un dólar 16.25 y que ahora, de entrada tuvo 16.25, de salida 29.5. Pará, vamos de nuevo. Sampaoli tenía un contrato en dólares. Claro, Es el más por vivo de 5 todos, ¿eh? años, un genio. Es el más vivo de todos. Un contrato en dólares que se celebró y se Bueno, firmó me espero- a 16. ¿Me esperas? Sí, yo te espero. ¿Me esperas un Si poquitito? no te enojas conmigo, yo te espero. No, Guillermo, bueno, gracias por venir, loco. Gracias a vos, Luis. ¿Cómo va? Primera lectura de lo que pasó. Yo creo que el técnico cometió muchos errores, muchísimos. Pero es el técnico... Porque no es el Sampaoli de Chile este, ¿eh? No es el Sampaoli de Chile. Perdón, Guillermo, es el... Mira, perdón, ¿eh? Pero... No es el Sampaoli que Argentina fue a buscar. Ah, bueno. Pero una persona es una persona. Es el mismo que puteó al funcionario policial, es el mismo que le Sí, puso música... ese sí. Música, no importa de quién. Ese es un detalle. No es un detalle, pero a ver... El vos- que insultó al croata, sí, ese. Yo te voy a explicar. Bueno, es ese mismo el que insultó Pero- al croata. Pero ¿por qué creo que no es un detalle, Guillermo? ¿Para No, qué? no, ¿Por un qué? detalle el de la música de... Pero yo te explico de por cómo qué. musicalizás la previa de un partido, eso sí son detalles. No por la música. Es ¿qué hace un técnico de fútbol poniéndole música a un estadio? Es como, a ver, Bossio manejó Lancés, ¿no? Entonces, fíjate si se hubiese ocupado de la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo. ¿Qué hace Bossio haciendo? O sea, yo en eso soy menotista. El baño, el inodoro va en el baño y el horno va en la cocina. Está bien, pero si vos estás convencido de que le pones la renga en la previa del partido, pero después convences a tus jugadores de que ubicás a Salvio ahí, porque Salvio va a rendir ahí, y después los jugadores ven que eso pasa, los jugadores se convencen. Ahí es donde falló este nuevo Sampaoli. Y puede ser que haya fallado por la teoría de Caruso Lombardi, que ningún técnico, ni siquiera Sampaoli, aún con Tapia diciéndole que era el mejor técnico del mundo, podía hacer lo que quería porque tenía que pasar por el filtro de Messi y otros. Yo no estoy de acuerdo completamente con la teoría de Ricardo, porque todos los futbolistas, para creerte, necesitan ver que lo que vos decís pasa. Si lo que vos le decís a los jugadores, después ellos ven que pasan, le creen a Sampaoli, a un técnico del ascenso, a todos. A los jugadores les entras así. Y son dóciles cuando ven que las cosas pasan. Y todos los jugadores charlan con los técnicos, le dicen, Cotrés me incomoda, porque esta charla, la famosa charla de quiero jugar de esta manera, ya había pasado en la gira de marzo, ya había ocurrido. Con la canción Vamos a ser felices Ya había los cuatro. pasado. Y vos después entrenaste 30 y pico de veces con una forma y la volviste a cambiar. Y un día antes de los partidos la volviste a cambiar. Esto no saca a los jugadores de la responsabilidad de haber hecho un mal torneo. Pero el mal torneo se veía venir. Ahora, Guillermo, vos hace años que estás laburando en esto. Sí. Yo te he visto en muchas pantallas, siempre bien. Siempre Bueno, muchas gracias. medido. Luis. Te agradezco. Yo, a ver, no quiero caerle a nadie, pero viste que en la época del Mundial empiezan a salir... a nosotros nos pasa también en la época de las elecciones. Nosotros, viste, yo conozco a uno que dio ganador a Scioli
cuando había perdido no por paliza, pero, viste, suelen pasar. Viste, empiezan a volar panqueque, dulce de leche, crema por todos lados. Yo creo que en tu caso eso, no creo, estoy seguro de eso. Ahora, ya que hace muchos años que está, ¿no es parte de un proceso, de una improvisación y de una desorganización? A ver, para mí, Sampaoli, mirá lo que te digo, Sampaoli, Chiqui Tapia, Daniel Angelici, Moyano, todos los demás, el 38-38, son como personajes y hechos transitorios de una enorme desorganización que viene de hace decenas de años. Sí. Que tiene una eclosión total cuando entras en el posgrondonismo y no hay nada atrás armado para que el posgrondonismo no estalle con toda la furia. Pero, perdón, Grondona tampoco era inocente, y fue inocente. Grondona era un dirigente, yo lo dije antes de que muriera, por eso perdón a la familia, un dirigente corrupto que se vanagloriaba de manejar la caja de la FIFA sin saber inglés. Está bien, pero vos tenés una estructura, pero tenía una estructura atrás para que un montón de cosas no pasen y tenía una cubierta deportiva. Política. querés. Ahora, y Política. deportiva. Adentro de su estructura tenía una cubierta deportiva. Ahora, pasado eso, todo lo demás fue desastre deportivo. 3 entrenadores en un año, todo estalló y terminó un mal mundial. Sí, entonces, responsabilidad de los jugadores sí porque juegan. Clara y evidente, porque juegan. Ahora, este mundial era de Martino. ¿Qué hiciste con Martino? Terminó la Copa América. ¿Era de Martino? Era de Martino. Terminó la Copa América de Estados Unidos con final, le matás a los jugadores, le publicás cuánto gana por mes. 8 meses de deuda. Un cuarto de lo que gana Sampaoli. ¿Quién estaba en la...? Un cuarto de lo que gana Sampaoli, Martino. Sí. ¿Quién Y le estaba en la- publicaste en cuánto ese ganaba. momento? Y con deuda, Guille, que Con le deuda, empezaron por a dejar de supuesto. pagar el sueldo, lo obligaron a irse. ¿Quién estaba en la AFA en ese momento? La comisión transición, la normalizadora, normalizadora. segura, comisión normalizadora, que después termina en la llegada de los nuevos dirigentes. Procesados. Iba a salir No mal. puede terminar Perdón, bien. perdón. No puede terminar Discúlpame, bien. ¿cómo hubo? Procesados. ¿En qué causa? En la causa de fútbol para todos, Bueno, para juicio oral. Por la 14 jueza- son en por total. la jueza Digo, Sabine. no puede Perdón, terminar no quiero bien. ser exagerado. Una mezcla de, no todos, algunos se hablar de chorros, improvisado y agregarle la dinámica a lo impensado. ¿Qué vamos a planificar, muchachos? Vamos para adelante con lo que tenemos. O sea, no puede terminar bien. Llegó Tapia. Dice, bueno, no quiero Bausa, traigo al mejor de todos. Inicia un proceso. Cambia el esquema, cambia la manera, cambia. Bueno, a Sampaoli esta AFA le dio todo lo que pidió y más. Lo que quería ganar, dónde quería entrenar, cómo quería viajar, las veces que quería ir a Europa. Todo, carta blanca, cheque en blanco. Y con desesperación. Cheque en blanco. Perdón, y yo lo recuerdo, Chiqui Tapia dijo, Sampaoli es el mejor técnico del mundo. Basta del mundo, basta con todo. Somos lo mejor del mundo, el mejor técnico del mundo, el mejor jugador del mundo. Hay que empezar a... Yo no le quiero caer a Messi, pero hay que empezar a discutir si Messi ahora sigue siendo el jugador del mundo después de este mundial. Pero esta es información pura. Dale, Facundo. Mira, Luis, te voy a poner en pantalla cuál es el plan de resistencia de Sampaoli. Que Sampaoli le pide a su abogado o a su agente, como se dice en el mundo del fútbol, lo diseñe. Hablan de un plan que se presentaría en 10 o 15 días, un plan que saben que se lo van a bochar. Sería un plan de renovación de la selección. Ellos lo llaman 60 más 6. Son 60, es el seguimiento a 60 jugadores de campo más 6 arqueros. Sería bueno preguntarle si alguno de ellos no los hubiesen seguido antes o los hubiesen trabajado con un poco de anticipación. Se habla, repito, de un plan 60 más 6, seguimiento a 60 jugadores de campo y 6 arqueros. Ahora te quiero mostrar el polémico contrato que la AFA le firmó a Sampaoli. Y te voy a mostrar también, Luis, quién es Fernando Varedes. Mucha gente hasta ahora... Bueno, ahora te lo voy a mostrar en una foto a Fernando Varedes. Fernando Varedes es el agente, el abogado y el amigo de Sampaoli, que es el hombre que está negociando absolutamente todo. Ahí está, ahí lo tenés. Poca gente conoce la historia de este hombre. Está a cargo de una empresa que él mismo fundó, que se llama Sport and Law, es deporte y derecho. Es un hombre que tiene algunos jugadores, pero que obviamente el contrato más grande que firmó en su vida es el de Jorge Sampaoli. Para arrancar debe tener el 20 por lo menos de lo que discuta o de lo que se yo de Sampaoli, como corresponde a un representante. Mira, ¿no? si logra que Sampaoli salga de la selección sin conflicto, No, va a pelear con Angelici. va a pelear ahí. No. ¿Y qué significa? Es un personaje clave, ¿eh? Angelici, que es el cartonero Baez. Para mí sale sin nada Sampaoli. Upa. ¿Sin qué? Sin nada.
Mirá el contrato lo que es. A ver. Para que salga sin nada, a ver si Paredes, ¿quién gana? Si Angelici o Paredes, mirá el contrato. La fecha de expiración del contrato es cuando termina Qatar 2022, que falta, bueno, un siglo. ¿Qué dice? Hay una parte del contrato que alguien me la leí, decía, la rescisión unilateral es una de las partes, rompe el contrato de manera unilateral, se puede hacer recién a partir de la Copa América 2019, que se juega a mitad de 2019. Sí, en Brasil. En Brasil. La cláusula de salida ahora, now, in this moment, como le gusta decir al mundo del fútbol, es de 22 millones de dólares. Si vos lo especificás al dólar 29.50, son 649 millones de pesos. Yo lo digo y me río, pero para no llorar. Ese contrato que hoy uno lo tiene que especificar a 29,5, se celebró, se firmó a 16.25 el dólar. Con lo cual, yo pondría la mirada en este hombre que te acabo de mostrar. Hay otra foto que tienen por ahí que lo van a ver con el propio Sampaoli. Se llama Fernando Paredes. Algunos lo llaman el abogado de Sampaoli, otros le dicen el agente. Ese es el representante, el hombre que le maneja las cuentas a Sampaoli. Mirá, ahí lo tenés, cuando todo era sonrisa. Este archivo que queda en las redes sociales. Hay equipo, vamos a Argentina. Creo que Becasese ya se fue directamente. Rompió con Sampaoli, con lo cual esa foto ya es vieja. Al propio Fernando Paredes, Luis, se lo fotografió con los dirigentes del ascenso que en su momento fueron cuestionados porque habían ido a un hotel muy lujoso, que la verdad que no era tan lujoso. Yo paré en Rusia, estuve en ese mismo hotel, no era un hotel tan lujoso, pero también a Paredes se le sacó una foto y él salió a aclarar en las redes sociales que él se había pagado el hotel de su propio dinero. Este propio agente de Sampaoli, te cuento esto final, se acaba de cruzar hace algunas horas con Gustavo Leikovic, que es el representante del Patón Bausa. Se cruzaron en redes sociales, representante de Sampaoli versus representante de Bausa, con lo cual todo verdaderamente es una suerte de jungla. Hay que ver qué es lo que sucede, si gana Paredes o termina ganando Angelici. Creo que la respuesta es anticipada, ¿no? Sí, Facundo, después la seguimos, Guillermo, porque acaba de llegar Rosendo Fraga. Gracias por venir, Rosendo. Gracias por invitarme. Estamos con Diego Bocio. Mira, te puedo tutear, ¿no? Como siempre. Sí, por supuesto. Yo planteo una editorial con varios ejes, pero mucho tiene que ver con la mirada, incluso con la mirada vinculada con el fútbol, ¿no? Porque la Argentina va repitiendo cosas con una historia bastante conocida. Yo dije que vos, creo que a finales de febrero, ya me había sentido, no a mí, a todos los oyentes en la radio, ¿no? En Radio Berlín, y después lo dijiste acá, que el mundo venía muy complicado, ¿no? Diego Bocio me está diciendo, nosotros le veníamos advirtiendo al gobierno, el mundo venía muy complicado, muy volátil y que iba a afectar y que Argentina se iba a volver muy vulnerable, es así, ¿no? Claro, fue una conversación que tuvimos allá por el 10 de marzo. Ah, 10 de marzo. Claro, y fue a raíz del discurso de Macri del 1 de marzo donde había dicho, lo peor ya pasó. Vos me preguntaste, lo peor ya pasó, y dije, no lo sé. ¿Y por qué no lo sé? Porque en gran medida esto depende de una situación externa, de la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, y esto no sabemos qué es lo que va, ¿no es cierto?, lo que va a pasar. Yo creo que ahora, con realismo, tenemos que mirar lo que viene. Y lo que viene no es un buen escenario para la Argentina, ni es un buen escenario en cuanto a que seguramente de acá a la elección tenemos 6 aumentos más de tasa de la Reserva Federal, y no es un buen escenario porque este conflicto comercial que plantea Trump trae una serie de consecuencias que no son positivas, ¿no es cierto?, respecto a la Argentina. En un contexto así, yo creo que hoy vos publicaste una muy buena nota en El Cronista, ¿no es cierto? Es decir, es un contexto donde para el gobierno no la tiene fácil, y sobre todo, reconstruir la confianza. Eso, incertidumbre y confianza. Exactamente. Bueno, yo te quería preguntar esto, que así me acompañé junto a Diego Bocio, que es una de las cosas que no se dicen en público, pero que está en el mundo político, en el escenario político, y que vos plantaste varias veces. Hay como una especie de fantasma detrás de la corrida del dólar, ¿no? Detrás de cualquier turbulencia económica, pero detrás de la corrida del dólar en la Argentina más. El fantasma es que un gobierno no peronista nunca termina en tiempo y forma. Le pasó a Alfonsín, me tuve que ir escupiendo fuego, escupiendo sangre, me acuerdo de esa frase, soy bastante grande, por eso me acuerdo, me tuve que ir escupiendo sangre. El helicóptero de la Rúa, todos lo recordamos, un símbolo.
hay un fantasma, un fantasma que puede llegar a repetirse en el imaginario colectivo, por lo menos de la clase dirigente y de la gente. Si me permitís, antes del análisis, yo soy un dirigente político. Déjale contestar, vos. Porque me parece importante. Bueno, estoy... Sí, déjame contestar y déjalo contestar, porque si no me peronices antes te podía decir, no me kirchneres no me peronices. Perdón, Rosendo. Bueno, pero yo inclusive el análisis histórico lo podemos correr un poco más atrás, Frondizi y Lía. Es decir, los 4 presidentes no peronistas electos del 45 para No acá, pudieron ninguno terminar. terminó, por distintas causas y distintas circunstancias, ¿no es cierto? Creo que en este sentido. Para mí, es decir... Macri no es de la Rúa, está claro eso. Sí, yo lo que te digo es lo siguiente, es decir, Macri no es de la Rúa, número 1, número 2. Yo creo que, me parece a mí, que en esta crisis es donde menos encontramos elementos para echarle la culpa al peronismo. ¿No es cierto? Esto es lo que me parece, en mi opinión. Uno, Alfonsín había tenido, viste, un cuadro más difícil, pero me parece que en este caso no es así. ¿Por qué? Porque fue responsable en el momento que tuvo que ser y ahora está pensando. No, porque yo creo que, yo te voy a repetir algo que algunas otras veces he dicho acá, ¿no es cierto? En una crisis de este tipo, el gobierno le tiene que pedir a la oposición que lo deje hacer. Lo que no tiene que hacer es pretender que comparta los costos de lo que tenga. ¿Me esperás que un hacer. segundito? Sí. ¿Y lo van a dejar hacer ustedes? Yo lo primero que quiero decir es, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que este gobierno termine. Y me parece que eso tiene que ser parte de una conducta democrática, de una conducta madura y una conducta institucional en un sistema de reglas de juego que conocemos en la Argentina. Primer punto. Segundo, como bien decía recién, hemos dado testimonio, aún muchos dirigentes asumiendo costos políticos, de que es posible acordar y que los acuerdos dan certeza, dan certidumbre. ¿En qué caso? Un caso solamente. Pero ¿cuántas leyes hemos discutido con el Congreso desde el año pasado? ¿El presupuesto pasado? Los 2 últimos presupuestos, las leyes de endeudamiento, las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de los aspectos de la justicia. Sí, pero hay un elemento político que no estás mencionando, Diego y yo, y Rosendo todavía no lo pusimos sobre la mesa. Ustedes ahora ven 2019 posible. y antes no lo veían. No tengo dudas que Antes nosotros no lo en el veían. 2019 tenemos los mejores equipos económicos. No tengo dudas que el peronismo va a ganar la elección en el 2019. No tengo dudas. Estoy cada día más convencido. Perdón. El peronismo va a ganar las elecciones en el 2019. ¿Con qué candidato? Nosotros tenemos 2 grandes candidatos, es Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey. No tengo dudas que de ahí va a surgir... ¿De ahí de esos dos? Pues para mí, estoy convencido que de ahí surge el próximo presidente de la Argentina. Perdón, arrancó la campaña, ya mencionó los 2 candidatos, me cerró el coso. Urtubey o Massa van a competir contra... Después veremos cuáles son las reglas de juego en términos de competencia. Lo que sí estamos convencidos nosotros, Sin Cristina. me parece que hay algún sector del peronismo, porque yo no tengo el peronómetro, que está trabajando en otra línea y en otra línea de trabajo. Nosotros somos conscientes de que estamos armando equipos. Miguel Pichetto está trabajando tanto los equipos políticos como los equipos económicos. Nadie duda de la capacidad ni de Labaña, ni de Peirano, ni un Redrado, quien compartía hace pocos meses un viaje en el exterior y una claridad enorme. Bueno, Nadie Peirano duda duró de los un jóvenes. poquitito. Peirano duró poquito, No, ¿cómo como ministro de Economía. No, fue 2 años y pico. Le Y pidió fue una la renuncia. decisión. No, Perdón, no, Rosendo, fue una que me decisión. mete en la historia reciente. No. Bueno, después Labaña se fue en la mitad del camino porque no sé si tuvo un problema de ego con Kirchner Yo creo que son. Yo lo respeto a Labaña, pero Yo creo que tampoco yo creo que son no muy buenos. convirtamos a todo el mundo en Messi porque después terminamos así como No, terminamos. a ver, yo lo que digo es, son muy buenos economistas, hay una camada jóvenes de economistas que está acompañando, tenemos programas de gobierno, no solamente estamos pensando en el corto plazo, sino también estamos pensando en el largo plazo. Hay un gobierno que presentó supuestamente el mejor equipo de los últimos 50 años, a los cuales hemos tenido una disposición, una madurez profunda para discutir cada uno de los temas. ¿Me esperas un Y segundito que en le voy a ese hacer- contexto, y yo Sí. no pretendo dar no pretendo porque no es momento de chicanear en la Argentina, porque algo lo que dijiste el otro día, dijiste recién, lo peor no sabemos si está por venir, lo peor está por venir. Algo Yo de no lo quiero- peor debe estar... Bueno, en términos inflación, económicos, recesión, en inflación, términos recesión, económicos, eso los está por- próximos 6 no meses sé cuánto va a durar, pero van a ser durísimos. Bueno, pero yo voy a hacer Sí. una pregunta antes de que, después de que vos plantearas todo eso, ¿leíste el último? No te tomo examen, sino es para compartir. Creo que fue el último o el anteúltimo libro. Es un libro contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si? ¿No? Sí, Es tuyo, ¿no? sí. ¿Me vas a contestar la verdad y nada más que la verdad? Sí. ¿Vos te la vas a aguantar, Bocio?
¿Por ¿Ustedes qué están no? atentos, muchachos? Tómate tu tiempo, ¿eh? No me digas lo primero que se te ocurra. ¿Qué hubiera pasado si Scioli ganaba las elecciones hoy? Con lo que pasó en el mundo, con lo que... ¿Qué hubiera pasado si Scioli, con Zanini en la fórmula, con lo que sabemos, si Scioli hubiese sido el presidente? Bueno, yo eso, el ejercicio contrafáctico lo hice, ¿no es cierto? Pero no lo hiciste con este balurdo. Pero creo que el problema, me parece a mí, yo iba a un conflicto con Cristina inexorable. Yo creo que esa es la visión política que yo tenía, ¿no es cierto?, en ese momento. O sea que sobre un escenario económicamente muy complicado como este, me da la impresión de que ese conflicto político se hubiese agudizado y hubiese hecho realmente difícil resolver, ¿no es cierto?, resolver ese problema. Desde ya es un conocido contrafáctico y vale como ejercicio, ¿no es cierto?, contrafáctico. Para mí me parece que detrás de lo de Scioli, ¿no es cierto?, Scioli no iba a terminar siendo para mí un títere de Cristina, ni Cristina iba a resignar el poder. Creo que se hubiera planteado un conflicto político. Conflicto político y probablemente peor que la... A ver, Scioli hubiera podido manejar todo este balurdo como lo está manejando, lo digo yo, a los tumbos este gobierno. Mira, yo creo que Scioli hubiese tenido dificultades, ¿no es cierto?, para esto. También reconozco, con la visión histórica, que el peronismo encuentra formas de administrar conflictos. No tradicionales. Formas de administrar conflictos que al no peronismo le cuesta más, también en ese, ¿no es cierto?, en ese sentido. Creo que hubiese tenido un conflicto interno que Macri no lo tiene en su coalición política. Pero el peronismo, la experiencia nos muestra que tiene cierta capacidad de manejar crisis que al no peronismo le cuesta más. Los gobernadores tienen el mismo problema que el gobierno nacional. Por lo tanto, yo creo que por necesidad política van a apoyar algunos acuerdos con el gobierno. Los gobernadores tienen la necesidad de darle servicios a su población, tienen necesidades muchos de ganar elecciones, tienen necesidades de dar el mejor gobierno posible y han tenido una madurez y un respeto institucional muy fuerte y en ese respeto institucional han planteado siempre la posibilidad de que la Argentina avance. Hoy nos encontramos en un momento crítico donde el dólar creció un 50%, con lo cual todos somos un 50% más pobres en dólares, hay una perspectiva muy fuerte de inflación. Hay dificultades en términos de, lo venías diciendo muy bien, la gobernadora Vidal empieza a advertir en el conurbano bonaerense dificultades en materia social. Yo me parece que es importante que el gobierno, a mí no me queda tan claro si el gobierno quiere acordar. A mí no me queda tan claro si el gobierno está dispuesto, porque acordar, Majul, implica ceder, implica escuchar la posición del otro. Implica posiblemente tener una lógica de discusión política distinta. Y yo veo al gobierno en una lógica muy particular, en donde dice, juego de esta manera a fondo y efectivamente significa una complicación. Con otro problema, que me parece que vos en alguna editorial lo destacaste. La lógica electoral del gobierno es confrontar, es la grieta. Y eso no es contradictorio con la necesidad política de acordar con una oposición razonable. Bueno, por eso parece que hubo un encuentro, dicen que el famoso pacto de San Isidro, como se llame, para ver si pueden cambiar el no agite de la grieta electoral por apoyo del peronismo no racional. Pero antes de seguir con eso, ya vamos a seguir con Rosendo y con Diego Bocio. Ya llegó Juan Luis Burr, ya les dije, un especialista en economía, que habla de la economía real, más allá de que vamos a hablar del dólar, que hoy no subió, pero que está ahí. Pienso yo que está ahí. Lucía Salinas nos va a dar el siguiente anticipo, porque ya es un hecho. Quebró la Austral Construcciones, la empresa emblemática, así se dice, de Lázaro Báez. Lucía Salinas, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches, así es. Hoy la jueza comercial María José Gigi Trainor, dictaminó la quiebra de Austral Construcciones, la empresa insignia de Lázaro Báez, la principal constructora para la justicia que recibió durante el gobierno kirchnerista contratos viales para la provincia de Santa Cruz. Te vamos a contar algunos números de esta empresa ya declarada en quiebra. ¿Cuánto recibió del gobierno nacional? 52 contratos por 46.000 millones de pesos solo en 12 años. El 50% de estas obras nunca se terminaron. El sobreprecio pagado sobre todas ellas es del 65%
y hoy se ordenó la inhibición completa de los bienes. ¿Qué va a suceder, Luis, ahora? Van a correr un par de meses para que se determine cuál es el total de los bienes que tiene Austral Construcciones. ¿Cuánto vale hoy esta empresa que desde que se fue Cristina Kirchner del gobierno no recibió más obra pública? El único cliente que tuvo Austral Construcciones desde su fundación, y el dato, cuando se fundó, 12 días antes de que Néstor Kirchner jure como presidente de la Nación, su único cliente fue el gobierno nacional. Sin los fondos del Estado entró en cesación de pagos. Esta empresa emblemática hoy ya está en su etapa final, en la quiebra, sin obras, sin trabajo, y ahora comienza la tarea más ardua, que es decir, cuánto vale la empresa de Lázaro Báez y después la venta de sus activos. Son más de 30 los acreedores que solicitaron en este caso la quiebra de esta constructora. Gracias, Lucía. ¿Tenés una línea rapidita de novedades sobre una de las causas que tiene a Vudú como, creo que procesado, ¿no? Sí, Amado Vudú hoy recibió otro revés de la justicia. Se amplió su procesamiento en la causa de los viáticos truchos, así se conoce. ¿De qué se tratan? De unos viajes que realizó como ministro de Economía a París para un G20, y cuando regresaron rindieron una serie de gastos con facturas apócrifas. Él, Guido Forcieri, su ex jefe de gabinete, y Cachi Romano, su ex secretario privado. ¿Qué determinó el juez Ariel Lijo? Que no es solo la primera parte que se determinó que eran viáticos rendidos con números que no eran reales. El delito especulado, malversación de fondos, el motivo, lo que te comentábamos recién, rendir viáticos con facturas apócrifas. En esta ampliación de procesamiento se encontraron 23.800 euros en facturas de traducción y alojamiento en París que se concluyó que eran falsas. Muchísimas gracias, Lucía. Ya, saludamos a Juan Luis Burr. Se demoró un poquito, no por culpa de él, le pedimos disculpas a los televidentes y también a él. Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Preguntas concretas. La turbulencia cambiaria, la corrida cambiaria, ¿puede continuar? Las corridas cambiarias se pueden frenar, tienen elementos políticos y elementos económicos. En lo económico, la forma de frenarla es, entiendo cómo está actuando el Banco Central, básicamente secando la plaza, es decir, sacando pesos del mercado y subiendo fuertemente la tasa. Desde ese punto de vista uno puede cortar el fenómeno, lo que tiene es luego que lidiar con las consecuencias de las cosas que está haciendo. Por ejemplo, tasas de interés muy altas no solamente tienen un impacto sobre la economía, sino tiene un impacto de generar una bola adicional de pagos que hay que hacer más adelante en concepto de intereses. Pero sí es posible frenarlo. ¿Y las altísimas tasas no pegan directamente en el consumo, la producción, la eventual recesión, una recesión incluso con inflación? Sí, pegan, por supuesto, pero es el instrumento que uno puede utilizar en este momento para frenar una hemorragia de salida de dólares, y para eso lo que se hace es levantar el precio del dólar, o si se quiere, la alternativa de estar en dólares, subiendo las tasas de interés. No hay muchas alternativas, eso se hace en todas partes. Lo que ocurre es que no en todas partes se tiene esta situación de corrida contra el peso. Argentina es uno de los pocos casos que tiene esta corrida. ¿Y por qué Argentina es uno de los pocos casos? Si es un país emergente, si le debió haber pegado como otros países emergentes, aún después del acuerdo con el Fondo Monetario que implicó un préstamo que ya se otorgó en parte, y aún después de la recategorización de economía de frontera a economía emergente. No, los desequilibrios son muy grandes y los instrumentos que teníamos disponibles no eran muy importantes para frenar esa corrida. Antes del acuerdo con el fondo, había básicamente la única posibilidad que había era dólares, usar los dólares del Banco Central, de las reservas, no había muchas. Y después del acuerdo con el fondo hay una cantidad de restricciones adicionales. No se pueden usar los dólares del fondo para, frenar la corrida. Y también la política se mete en todo esto. Es decir, la política se metió durante todo este año, hasta ahora, para frenar los aumentos de tasa de interés. Lo que estamos viendo ahora es un fenómeno de última instancia. Es decir, uno no quiso frenar las cosas a tiempo,
se llegó a tener unos desequilibrios muy grandes, lo que se llama desequilibrio de la cuenta corriente, es decir, en pocas palabras, una diferencia entre entradas y salidas de dólares de la Argentina muy grandes. Eso no se quiso ver. Cuando uno se tiene que frenar la situación en una situación crítica, bueno, no hay otra cosa que subir tasa de interés. Hablando de desequilibrio de la cuenta corriente, a propósito de eso, surgieron muchas versiones de medidas que finalmente no se tomaron. Una versión, ponerle más impuesto al pasaje aéreo, digamos. Hoy creo que es del 5%, del 7%, hablan de ponerle más impuestos. Otra versión, ponerle un impuesto al gasto con tarjeta de créditos. Esas medidas ¿se discutieron dentro del gobierno? ¿Eran posibles? ¿Se discuten porque hay mucho ruido en el mercado? Entonces a alguien se le ocurre y las tiran por ahí. Y en todo caso, ¿serían efectivas? Lo primero es que son medidas que tomó Argentina muchas veces, así que a cualquiera se le puede ocurrir que se pueden implementar. Segundo, no se pueden tomar sin tener consecuencias inmediatas, como por ejemplo que lo sacan a uno del mercado emergente, que tiene problemas con el fondo para que le sigan girando los fondos, etcétera. O sea, no son medidas en general fáciles de instrumentar sin consecuencias. Cuando se toman esas medidas, algunas de ellas pueden tener impacto. El nivel del desequilibrio de Argentina son 6 puntos del PBI, para que uno tenga una idea, son 34 o 35 mil millones de dólares. Cualquier medida de esas puede ayudar un poquito, como cualquier otra idea que se le pueda ocurrir sobre retenciones o lo que sea. Uno tiene que pensar en medidas un poquito más estructurales. Lo que yo diría es un overkill en materia fiscal. ¿Qué significa eso? Significa tener un compromiso no solamente de parte del gobierno, sino del gobierno con la oposición, cosa que es, por eso empecé hablando de que había problemas políticos, dimensiones políticas y económicas. En lo político, tener la idea de que efectivamente se puede llegar rápidamente al equilibrio fiscal. En este momento estamos prometiendo déficit para el año que viene. Bueno, probablemente habría que llegar más rápido a eso. Se pueden hacer muchas cosas en plano regulatorio que muerden y que tienen mucho costo político también, pero todas esas cosas podrían ayudar, mucho más quizás que poner algún impuesto nuevo. Me esperan todos un segundito. Hugo Machiavelli, rápidamente, tu anticipo para después hacer un cierre con todos en este programa tan integrado por la producción de 4 días. Adelante, Hugo, dale. Es que se complica la causa en donde el intendente de Paraná, Sergio Barisco, está involucrado por ser el financista de un grupo narco. Mañana declara un concejal de Cambiemos en la causa y hay una escucha de 1 minuto donde justamente el narco, estando en la cárcel, desde ahí manejaba la organización, menciona que tiene que ir al Palacio a ver al intendente. ¿Le escuchamos? Alejo, estoy llegando hasta la unidad. Bueno, después nos vamos más tarde, nos juntamos un ratito cuando ande más cerca a mi casa. Dale. Ajá, necesitamos ver estos 2 camiones mañana. Listo. ¿Paso por tu casa un rato? No, para la semana que viene. Bueno, está bien, lo organizamos mejor, lo organizamos con más tiempo. Listo, gracias. Dale. Una cosa, organizarte lo de Rocos. ¿Para mañana a la mañana? Sí. Para mañana. ¿Y Cabrón? ¿Cómo va lo de Cabrón? Porque yo mañana voy a ir a hacer quilombo al Palacio, ¿viste? A la mañana voy a ir por un montón de cosas. Mañana la escucha completa donde aparece clara la vinculación, entiendo, Hugo, entre los narcotraficantes y quienes acusan al intendente, ¿no? Claro, en este caso se notaba que el hombre lo manejaba desde la cárcel, estando preso, Daniel Tavicelis. Pero aparte dice, voy al Palacio. Se supone que a ver al intendente. Así que mañana más detalles exclusivos sobre esta causa. A ver el timing que tienen nuestros invitados. Guillermo Poggi, los candidatos a reemplazar a Sampaoli ya. Gallardo, Gareca, que mañana anuncia algo en Perú, y Simeone. Caro, pero para muchos el mejor. Gracias. ¿El dólar está llegando a su techo, Juan Luis Burr? ¿Se puede decir así? En esta etapa, No, eso nunca se puede decir. Digamos, los números dependen digamos, de la fuerza con que actúa el Banco Central. Es probable que algún nivel de dólar entre un rango muy amplio, póngale de 28 a 32, 33, cualquier número es factible. Gracias, Burr. ¿Es posible el acuerdo político, Rosendo? Yo creo que sí. Yo creo que es posible en términos también de lo que dijo Bocio. Es decir, entre los gobernadores y el gobierno nacional hay intereses comunes.
El tema es sentarse y ver qué sé de cada uno. Ahora, en un segundito le pregunto a vos lo que le tengo que preguntar. Chacabuco, donde todo comenzó. Excelente relación precio-calidad. Chacabuco, otro vino de bodega, Los Haroldos. Chacabuco, donde todo empezó, de bodega Los Haroldos. Bocio, ¿es posible el acuerdo político con el gobierno? ¿Sí o no? Nosotros vamos a estudiar, trabajar y vamos con mucha rigurosidad a ver cada una de las leyes. Nosotros tiene que cotizar la responsabilidad política, tiene que cotizar en la vida política argentina. Lo que sí estamos convencidos es que este gobierno fracasó. Ah, ¿ya fracasó? Ya lo mandó al fracaso. Yo creo que este gobierno fracasó, no Muy tengo bien. dudas. Agradecidos a todos, ¿eh? Gracias por aprovechar el tiempo a todos, ¿eh? Se viene el programa del Mundial con Marcelo Araujo y todo su equipo. ¿Cómo? Viene Novarecio, primero Novarecio y después el programa... Ah, porque los tengo acá presionando, ¿eh? Porque van a ser grandes programas, van a seguir haciendo grandes programas. Chau, hasta mañana.